Mi hermana, Leticia, humilló públicamente a mi hijo Mateo por pura diversión, y debido a eso he decidido no asistir a su boda. Sin embargo, ahora su prometido, Andrés, también está considerando seriamente no presentarse. Este episodio me tiene atrapada en una maraña de emociones que no consigo desenredar. Hace casi un año decidí reconectar con Leticia, después de casi una década de silencio absoluto. Aunque fui yo quien extendió la mano para reconstruir nuestra relación, hoy me pregunto si cometí un error fatal. Nada ha cambiado en ella. Su comportamiento sigue siendo igual de hiriente que aquel que rompió nuestro vínculo en el pasado. Estoy enfrentando un dilema profundo, tan pesado que siento que no puedo cargarlo sola. Mis amigos y familiares, cada uno con sus prejuicios, no logran darme una opinión imparcial. Por eso estoy aquí, escribiendo esto en internet, esperando que alguien pueda leer mi historia con objetividad. Si has llegado hasta aquí, te agradezco sinceramente por dedicarme tu tiempo. Permíteme contarte un poco más de contexto. Me llamo Valeria Cáceres. Soy madre soltera y vivo con mi hijo Mateo, de 7 años. Trabajo duro para que Mateo tenga todo lo necesario y sea feliz. Intento ser el tipo de madre que él merece, aunque a veces el mundo me ponga pruebas tan difíciles como esta. Irónicamente, Mateo es también la razón por la que hoy lamento haber intentado acercarme nuevamente a Leticia. Volvamos al principio. Leticia es 4 años menor que yo. Mi madre solía contarme que, cuando ella nació, yo estaba radiante de felicidad porque siempre había soñado con tener una hermana menor. Desde pequeña, me encargué de cuidarla como si fuera mi misión en la vida. Y mamá, que tenía un cariño especial por Leticia, debido a lo mucho que se parecían, solía decirme que éramos inseparables. Pero esa conexión que compartíamos en la infancia, eventualmente se desmoronó. No sé exactamente cuándo ni cómo comenzó, pero en algún punto, Leticia cambió por completo. Con el tiempo, empezó a tratarme como si pasar tiempo conmigo fuera una pérdida de su valioso tiempo. A pesar de mis intentos por ser siempre amable y comprensiva, sus insultos y comentarios mordaces se volvieron parte de cada interacción. Poco a poco, logró hacerme sentir insignificante. Mis padres estaban siempre ocupados y nunca parecían darse cuenta, pero recuerdo claramente un día en que mamá la sorprendió burlándose de mí. En lugar de corregirla, lo ignoró como si no fuera importante. Leticia comenzó a gastar bromas crueles, a meterme en problemas, y parecía haber perdido todo sentido de empatía o remordimiento. Intenté justificar su comportamiento diciéndome que sus nuevas amistades la influenciaban negativamente, pero eventualmente me di cuenta de que todo provenía de ella misma. Su crueldad no tenía límites. Se apropió de mi novio, gastó los ahorros que tanto trabajo me costó reunir y, aún peor, hizo todo esto con una sonrisa triunfante. Cuando finalmente no pude más, acudí a mis padres buscando apoyo, pero ellos minimizaron la situación diciendo: «Es tu hermana menor, es normal que cometa errores». Fue entonces cuando comprendí que nunca estarían de mi lado. Su indiferencia me dolió tanto como los actos de Leticia. Decidí alejarme. Cuando me fui a la universidad, apenas regresé a casa. Mi padre parecía afectado, pero mamá y Leticia no mostraron interés alguno. Para mí, estaba bien así. Volver a casa solo significaba más conflictos con Leticia y más frustración viendo cómo mamá siempre tomaba su partido. Después de la universidad, acepté una oferta de prácticas en otra región, esperando empezar de cero. Sin embargo, antes de irme,
Leticia encontró la manera de hacerme daño una vez más. Llamó al lugar de mis prácticas, haciéndose pasar por mí, en un intento de sabotear mi oportunidad. Afortunadamente, logré explicar la situación, pero mi furia hacia ella creció aún más. Mis padres nuevamente me rogaron que la perdonara, pero me negué. Para mí, Leticia había dejado de ser mi hermana hacía mucho tiempo. Cuando se lo dije, simplemente me respondió con frialdad que ella tampoco me había considerado su hermana en años. En aquel momento, decidí cortar todo contacto con ella. Pero después de tantos años y con Mateo creciendo, sentí una extraña necesidad de darle otra oportunidad. Pensé que quizá el tiempo y la madurez habrían cambiado las cosas. Estaba equivocada. Hoy, viendo cómo ha vuelto a lastimar a mi hijo, sé que abrirle nuevamente las puertas fue un error monumental. Pero, ¿cómo seguir adelante ahora que este lazo familiar ha sido roto, quizás para siempre? Esa discusión fue el golpe definitivo que rompió nuestro vínculo. Decidí entonces que Leticia no merecía formar parte de mi vida. Meses después, acepté un trabajo en una nueva región y me mudé definitivamente, cortando casi todos los lazos con mi familia. Leticia también se mudó y nuestras vidas tomaron caminos completamente diferentes. Mamá, en ocasiones, me pedía que la llamara, pero yo no lo hacía y tampoco recibía llamadas de su parte. Más adelante, conocí a alguien y me casé. Podría contar toda esa historia, pero no viene al caso. Hoy, él es mi exesposo y su presencia ya no tiene relevancia en mi vida. Antes del divorcio, di a luz a mi hijo, Mateo. Ni siquiera invité a Leticia a mi boda, lo que enfureció a mis padres. Pero ella tampoco apareció cuando nació Mateo. No le importó. Sin embargo, después del nacimiento de mi hijo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Una sensación de culpa se fue instalando lentamente. ¿Había hecho bien al alejarla por completo? ¿Había sido demasiado dura? No sé qué fue lo que despertó ese sentimiento, pero comencé a pensar que tal vez era hora de intentar reconectar con ella. Me tomó años reunir el valor para siquiera considerarlo. A principios de este año, después de haberme mudado de regreso a mi ciudad natal, sentí que quizá el momento había llegado. Decidí llamarla. Para mi sorpresa, Leticia respondió de manera amable y pareció estar dispuesta a dejar atrás todo lo que había sucedido entre nosotras. Me sorprendió cómo se esforzó por mostrarme que quería reconstruir nuestro vínculo. Admito que eso me dio esperanza. Quizá habíamos madurado y podíamos empezar de nuevo. Con el tiempo, los planes de su boda comenzaron a concretarse. Me alegré genuinamente por ella y hasta me sentí feliz al saber que había encontrado a alguien tan amable como Andrés. 2 meses antes del evento, Leticia me sorprendió al pedirme un favor especial, que pagara la reserva del lugar de la boda como regalo para ella. Me explicó que ya había manejado todos los demás gastos y solo necesitaba ayuda con eso. Prometió estar eternamente agradecida. Por un momento, dudé. ¿Había estado actuando bien conmigo únicamente para obtener algo de mí? Pero descarté esa idea, pensando que era demasiado cínica. Después de reflexionar unos días, decidí aceptar. Creí que este gesto simbolizaba un verdadero paso hacia la reconciliación. Pensé que finalmente estábamos reconstruyendo nuestra relación. Pero luego, todo se desmoronó. Hace apenas unos días, mientras yo estaba abrumada con trabajo, mamá decidió llevar a Mateo de compras con Leticia y sus amigas. No esperaba nada fuera de lo común, pero lo que ocurrió después me dejó devastada. Mateo, con la inocencia de sus 7 años, comenzó a hacerle preguntas a Leticia mientras escogía cosas en las tiendas. También le pidió algo de comer,
Leticia, irritada, perdió la paciencia. Primero, le gritó, aterrorizándolo. Luego, frente a sus amigas, comenzó a burlarse de él cruelmente. Reveló detalles íntimos de mi hijo, como que a veces moja la cama y tiene miedo a la oscuridad. Fue aún más lejos al decir que su papá lo había abandonado porque era insoportable y que probablemente yo también lo dejaría. Mi hijo, mi pequeño Mateo, comenzó a llorar desconsoladamente mientras Leticia y sus amigas se reían. Mi mamá, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decidió llevarlo a casa. Cuando llegaron, Mateo seguía llorando tan fuerte que tuve que dejar mi trabajo para consolarlo. Al principio, mamá intentó minimizar lo ocurrido, diciendo que Leticia solo había perdido la paciencia. Pero sabía que había más detrás de todo esto. Al día siguiente, escuché toda la verdad. No podía entender cómo Leticia había llegado tan lejos. Aunque estuviera molesta, ¿cómo podía desquitarse de esa manera con un niño? Llenándome de furia, confronté a mamá por permitir que esto sucediera. Luego fui directamente a hablar con Leticia. Cuando le exigí explicaciones, ella lo minimizó, diciendo que Mateo era molesto y que había sido divertido decirle esas cosas. Fue como si no entendiera el daño que había causado. Le exigí que se disculpara con Mateo frente a todos, porque sabía que, aunque eso no arreglaría nada, al menos sería lo mínimo que podía hacer. Pero Leticia se negó rotundamente. Insistió en que no había hecho nada malo. Ese fue el momento en que vi claramente que Leticia no había cambiado en absoluto. Este era exactamente el mismo comportamiento que me había llevado a cortar todo contacto con ella años atrás. Sentí una frustración creciente hasta que simplemente me marché. Ahora estoy atrapada en una encrucijada. No puedo ignorar lo que hizo, porque esta vez no se trata de mí. Hacerle algo así a mi hijo es imperdonable. No sé qué hacer. Por eso estoy aquí, buscando ideas que no crucen ninguna línea, pero que dejen claro a Leticia que no se juega con las personas, y mucho menos con un niño inocente. Han pasado algunos días desde que compartí mi historia, y las cosas no han salido como esperaba. Antes de continuar, quiero agradecer profundamente a quienes se tomaron el tiempo de leer mi mensaje y compartir sus sugerencias. Valoro enormemente sus palabras y la empatía con la que me respondieron. Leer sus comentarios me ayudó a reflexionar y, después de mucho pensarlo, decidí actuar. Sentí que debía intentar resolver esto con madurez y enfrentar directamente a Leticia. Muchas personas mencionaron que tal vez ella estaba bajo presión con la boda tan cerca o que podría haber algo más sucediendo con Andrés. Me pareció plausible. Después de todo, Leticia nunca ha sido alguien que comparte sus sentimientos con facilidad. Así que, con la intención de llegar al fondo de todo, decidí hablar con ella. Le pedí a mamá que mediara y convenciera a Leticia de darme solo 10 minutos de su tiempo. Mamá, cargada de culpa por lo ocurrido, accedió gustosamente. Más tarde, esa misma tarde, nos encontramos en Café El Mirador, un lugar discreto cerca de donde Leticia estaba de compras. El ambiente tranquilo del café contrastaba con el torbellino de emociones que llevaba dentro. Leticia llegó tarde, como siempre, pero yo estaba decidida a mantener la calma. Cuando se sentó frente a mí, no había rastro de remordimiento en su rostro, solo una expresión de ligera irritación, como si estar ahí fuera una pérdida de tiempo para ella. Respiré hondo y empecé a hablarle con toda la sinceridad posible. Le expliqué cómo Mateo, con su naturaleza sensible, había sufrido profundamente por sus palabras crueles. Le conté cuánto le había costado calmarse después del incidente
y cómo sus comentarios sobre su padre lo habían destrozado aún más. Mateo, a pesar de ser un niño fuerte a su manera, había sentido que su pequeño mundo se derrumbaba. Lo que le hiciste, Leticia, no fue una broma. Fue una humillación pública hacia un niño inocente, mi hijo. ¿Cómo pudiste? Mis palabras eran un reflejo de mi dolor, pero también de mi deseo de que ella comprendiera el impacto de sus acciones. Durante todo el tiempo que hablé, ella permaneció en silencio, escuchando sin mostrar emoción alguna. Por un breve momento, pensé que tal vez estaba entendiendo la gravedad de lo que había hecho. Pero entonces, con un rostro inexpresivo, me respondió algo que nunca olvidaré. Valeria, estás exagerando. Lo que le dije no fue nada grave. Si Mateo es tan débil, es porque lo estás criando como un blandengue. Si quieres que sea un hombre de verdad, deja de consentirlo tanto. Su tono era tan frío, tan carente de empatía, que me quedé sin palabras por unos instantes. Cuando finalmente recuperé la voz, le pregunté si había perdido la cabeza. Le dije que, a pesar de sus opiniones, mi hijo iba a crecer siendo alguien mucho mejor que ella jamás podría ser. Le exigí una vez más que se disculpara, al menos como un acto mínimo de respeto hacia Mateo y hacia mí. Pero en lugar de ceder, se enfureció. No pienso disculparme por algo tan trivial, y lo haría de nuevo si tuviera la oportunidad, me dijo con una sonrisa desafiante. En ese momento, la rabia me invadió como una tormenta. Sentí un impulso casi incontrolable de abofetearla, pero me detuve. No iba a caer en su nivel. Simplemente me levanté, la miré por última vez y le dije: cometí un error al intentar volver a conectar contigo. Esto no volverá a pasar. Y me marché del café, dejando atrás a una hermana que ya no reconocía. Mientras caminaba por la calle, con la brisa fría de la tarde golpeando mi rostro, entendí algo con absoluta claridad. Mi intento de reconciliación había sido una ilusión alimentada por la nostalgia. Me aferré al recuerdo de las niñas que fuimos, creyendo ingenuamente que podíamos volver a hacerlo. Pero Leticia no es esa niña dulce que solía ser mi compañera inseparable. La mujer en la que se ha convertido no tiene lugar en mi vida ni en la de mi hijo. Ahora lo veo con claridad, aunque el precio de esta lección haya sido dolorosamente alto. Ha pasado una semana desde mi última actualización y, para ser honesta, las cosas no han mejorado. De hecho, todo ha ido de mal en peor. Me encantaría contarles que todo está solucionado, pero la verdad es que estoy en el peor punto posible. Ahora mismo, siento que podría ser completamente apartada de mi familia por lo que hice. Permítanme contarles qué sucedió. Después de los últimos eventos, el enojo no me dejaba en paz. Estaba furiosa conmigo misma por haber confiado en Leticia y aún más enfurecida con ella por todo lo que hizo. Me hacía 1000 preguntas. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pudo ella ser tan cruel? Para quienes se preocupaban por Mateo, quiero tranquilizarlos. Él está bien, feliz y protegido. Lo mantengo lo más alejado posible de su tía, porque sé que su presencia solo le traería más daño. En cuanto a mí, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Muchas personas me preguntaron por qué no hablé con mis padres después de que Leticia se negara a disculparse. Bueno, déjenme mostrarles cómo fue eso. Primero, fui con mamá, buscando algo de apoyo. Le conté lo que había sucedido y lo injusta que estaba siendo Leticia. Le dije que no podía, ni debía, dejar pasar esto otra vez. Si mi hermana no era capaz de admitir su error y disculparse, entonces nuestra relación estaba terminada para siempre. Su respuesta:
Es tu hermana, Valeria. Tienes que dejarlo ir. Esa frase, esa absoluta indiferencia hacia lo que había hecho Leticia, solo alimentó mi enojo. Entonces, acudí a papá. Le pregunté directamente si había hablado con Leticia y si le había dicho que debía disculparse conmigo, pero su respuesta fue igual de desalentadora. No quiero meterme en eso, me dijo. Por si esto no fuera suficiente, comencé a recibir llamadas de otros familiares, todos minimizando lo sucedido. Actuaban como si Leticia no hubiera hecho nada grave, como si fuera yo la exagerada. Escuchar eso una y otra vez me hacía hervir de rabia. Así que, unos días después, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí no ir a la boda, sin importar las consecuencias. Pero no me detuve ahí. Si no iba a asistir, ¿por qué seguir con el compromiso de pagar el lugar? Al principio, dudé. Sabía que cancelar el pago justo un mes antes de la boda podría causarle problemas a Leticia. Pensé en todas las consecuencias y por un momento sentí lástima por ella. Pero esa duda solo aumentó mi enojo. ¿Por qué debería sentir culpa por alguien que jamás la siente por mí? Me dije. Así que sin pensarlo más, decidí cancelar. Al día siguiente llamé al lugar y anulé la reserva. Esa noche, envié un mensaje claro a Leticia. Como no voy a asistir a tu boda, también cancelo mi regalo. Apenas unos minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Era Leticia. Ignoré su llamada. Después de unas horas, mamá y papá comenzaron a llamarme frenéticamente. Tampoco contesté. Al día siguiente, finalmente respondí una llamada de Leticia. Estaba fuera de sí, gritando al teléfono. ¿Qué significa esto, Valeria? ¿Cómo te atreves a cancelarlo? Era un regalo. Su voz temblaba de rabia. Con la misma calma que podía reunir, le respondí. Es simple, Leticia. No voy a pagar por algo a lo que no asistiré. Ya no me importa tu boda. Esto solo la hizo gritar más fuerte. «Esto no es justo», gritó. Y le respondí, «Nada en esta vida es justo, Leticia. Acéptalo». Luego, añadí, con una frialdad que ni yo misma reconocí, «Y no me pidas que me disculpe, porque no lo haré». Ella perdió el control. Comenzó a gritar insultos, a culparme por arruinar todo. Terminé la llamada. No iba a quedarme ahí, escuchando sus palabras llenas de veneno. Más tarde, me enteré de que fue llorando con toda la familia, diciendo que yo estaba arruinando su boda al cancelar el lugar a última hora. ¿Y saben qué? Cuando mamá me confrontó, supe que las cosas iban de mal en peor. Me dijo que yo debía hacer lo correcto y volver a reservar el lugar. Papá también insistió en que debía darle el dinero a Leticia para que ella lo solucionara. Sentí como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. ¿Dónde estaba todo este apoyo cuando Leticia humilló a Mateo?, les pregunté. Pero mi pregunta quedó en el aire, como si no tuviera importancia. Ahora, siento que toda mi familia está tratando de aislarme. Mamá, papá y los parientes que siempre han estado del lado de Leticia. Estoy sola en esto, pero ¿saben qué? Prefiero estar sola antes que seguir siendo parte de una familia que justifica la crueldad y no protege a los más vulnerables. Aunque me duele, sé que tomé la decisión correcta. Leticia podrá culparme de todo, pero las únicas decisiones que destruyeron su boda fueron las suyas. Han pasado unos días desde mi última actualización y después de mucho reflexionar, tomé una decisión definitiva. Le dije a Leticia que se fuera al diablo y dejé claro a mi familia que podían hacer lo que quisieran. Como era de esperarse, esta postura provocó una ruptura completa.
todos me dieron la espalda, excepto una persona, para mi sorpresa, Andrés, el prometido de Leticia. Andrés me llamó y, para mi asombro, me dijo que entendía perfectamente mis acciones. Reconoció que lo que Leticia había hecho era inaceptable y que ella merecía lo que había pasado. Me sentí algo culpable y le pedí disculpas por el caos que se había generado, pero él me detuvo rápidamente. «No tienes que disculparte», me dijo. «En cierto modo, me has salvado de cometer el error de casarme con alguien como ella». Esa confesión me dejó sin palabras por un momento. Le pregunté si ya había cancelado la boda, a lo que respondió que aún no, pero que tenía la intención de reunirse con Leticia para informarle su decisión de no seguir adelante con el matrimonio. Como puedes imaginar, este giro desencadenó un verdadero terremoto en mi familia. Leticia, que siempre había manipulado todo a su favor, ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus actos, y yo me convertí en el blanco principal de su furia. Para ser clara, cuando digo mi familia, me refiero a mis padres, Leticia y unos cuantos parientes cercanos que siempre han estado de su lado. Ese círculo reducido de apoyo hacia ella parecía un ejército entero en mi contra. Durante un par de días, todo estuvo sorprendentemente tranquilo. No recibí llamadas, mensajes, ni visitas inesperadas, básicamente porque los había bloqueado a todos. Sin embargo, algo en ese silencio me resultaba extraño. Era difícil creer que no hubieran encontrado otra forma de contactarme o de venir a mi casa a reclamar. Y, como esperaba, la calma no duró mucho. Unos días después, mientras disfrutaba un momento de tranquilidad en Café El Mirador con Mateo, la tormenta finalmente me alcanzó. Mateo estaba distraído con su chocolate caliente cuando, de repente, levantó la vista y me dijo con su inocencia habitual: «Mira, mami, ahí vienen los abuelos». Mi corazón se hundió. Al girarme, vi a mis padres y a Leticia acercándose como un torbellino. No tuve tiempo de reaccionar antes de que estuvieran encima de mí, y la paz que esperaba de ese momento se desvaneció en un instante. Leticia comenzó a gritarme sin siquiera saludar. Sus palabras eran un ataque constante. Me culpaba por haber arruinado su vida, por haberle contado a Andrés sobre lo que le hizo a Mateo y por haber dejado que todo su mundo se desmoronara. Según ella, yo era la responsable de que ahora estuviera sola, con una boda cancelada y un salón de eventos que ya no necesitaba. Me acusó de vengarme por todas las cosas del pasado, incluso insinuando que lo hacía porque estaba amargada por ser una madre soltera sin esposo ni figura paterna para mi hijo. Mientras Leticia continuaba gritando, mis padres intentaban mediar, aunque su tono dejaba claro que también me consideraban la villana en esta historia. No pude quedarme callada. Le respondí que, si Andrés había decidido dejarla, no era por mí, sino por sus propias acciones. «Deberías mirarte al espejo, Leticia», le dije, mi voz firme pero contenida. «El único culpable aquí eres tú». Esto solo avivó su furia. La escena se volvió tan caótica que pude notar cómo otros clientes del café comenzaban a observarnos con curiosidad e incomodidad. En medio de esta discusión absurda, miré a Mateo. Su carita reflejaba confusión y tristeza. Me di cuenta de que no podía permitir que siguiera expuesto a ese nivel de toxicidad. Esto se acabó, pensé. Me levanté, tomé mis cosas y le dije a Mateo que nos íbamos. Pero antes de salir, me volví hacia Leticia y con toda la calma del mundo, le dije: «Cierra ese gran pico de avestruz que tienes, Leticia. Busca un nuevo prometido, porque todavía tienes unos días para tu boda. Y no te olvides de buscar un lugar donde celebrarla, porque tampoco lo tendrás». Mientras salía del café, con Mateo a mi lado,
pude escuchar cómo seguía gritando detrás de mí, su rostro rojo de rabia. Aun cuando ya estaba a media calle de distancia, sus gritos resonaban en el aire como un eco del desastre que ella misma había creado. Pero no volví la vista atrás. No tenía intención de seguir alimentando su ego ni su ira. En el fondo, Leticia podrá culparme de todo lo que quiera, pero la verdad es que Andrés no se enteró por mí de lo que hizo con Mateo. Nunca se me habría ocurrido llamarlo, porque no era mi lugar hacerlo. Sin embargo, me alegra que él haya descubierto la verdad por sí mismo. En el poco tiempo que he hablado con Andrés, me he dado cuenta de que es un hombre decente que entiende algo que Leticia jamás comprenderá. Hacer sufrir a un niño es algo que no tiene justificación. Si Leticia necesita gritarle a alguien, debería hacerlo frente a un espejo. Debería grabar un mensaje de voz y enviárselo a sí misma para que discuta con la única persona responsable de su miseria, ella. Hoy descubrí algo que me dejó completamente perpleja. La persona que le contó todo lo sucedido entre Leticia, Mateo y yo a Andrés no fue otra que mi propio padre. Después de todo el drama y las acusaciones en mi contra, jamás imaginé que él estaría detrás de esta revelación. Recibí una llamada inesperada de Andrés hace unos días. Su voz era calmada, pero sus palabras me indicaban que sabía más de lo que yo había compartido. Con curiosidad, le pregunté cómo se había enterado de nuestra última pelea en el café. Y fue entonces cuando me confesó que mi padre le había contado todo. Me quedé en silencio por unos momentos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi padre, el mismo que había apoyado a Leticia incondicionalmente desde el principio y que me había señalado a mí como la causante del caos familiar, había estado filtrando información a Andrés. Cuando finalmente reuní el valor para preguntarle a Andrés por qué mi padre había hecho algo así, su respuesta me dejó aún más confundida. Creo que, en el fondo, tu padre sabe lo difícil que puede ser Leticia. Hemos tenido una buena relación y quizá él sintió que yo tenía derecho a saber la verdad. Al parecer, incluso mi padre, que había hecho lo imposible por obligarme a reconciliarme con Leticia, no estaba completamente seguro de que Andrés debería casarse con ella. Aunque no lo admitiera abiertamente, parecía tener dudas sobre el tipo de persona en la que Leticia se había convertido. Era irónico. Durante semanas me había sentido como la villana de la historia, cargando con toda la culpa, mientras mi padre, a escondidas, compartía la verdad con Andrés. Intento comprender sus motivos, pero no es fácil. Tal vez, como padre, quiso protegerlo de un matrimonio que seguramente sería un desastre. Sin embargo, no puedo ignorar el hecho de que no me dio ningún apoyo directo a mí. En cambio, me dejó lidiar sola con la furia de mi hermana y el juicio del resto de la familia. Y aquí estoy, soportando el peso de todo, mientras mi padre sigue siendo un espectador silencioso que decide qué partes de la verdad revelar y a quién. No sé qué sucederá ahora, pero algo me dice que esta dinámica no traerá nada bueno para mi padre. Ha cruzado una línea, y aunque su intención pudiera ser noble, las consecuencias serán inevitables. Sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí, pero quería dejar que las cosas se asentaran antes de actualizarles. Después de que el drama en torno a mi padre explotara, todo pareció calmarse, al menos en apariencia. Sin embargo, la calma era frágil, y las grietas en nuestra familia comenzaron a hacerse cada vez más visibles. Mis padres, que hasta ese momento habían mantenido una fachada de unidad, no hacían más que discutir. Según algunos familiares, las peleas eran constantes
y mi madre no podía perdonar a mi padre por lo que consideraba una traición hacia Leticia. Mi hermana, por supuesto, añadió más tensión a la situación al decidir cortar todo contacto con él. Finalmente, después de meses de acumulación de resentimientos y discusiones interminables, mis padres tomaron la decisión de divorciarse. En cuanto a Leticia, las cosas tampoco han ido bien para ella. No encontró un reemplazo para Andrés a tiempo, lo que significa que no pudo aprovechar todo el dinero que había invertido en su boda. Y aunque me acusó de ser la responsable de su desgracia, la verdad es que sus problemas son el resultado de sus propias decisiones. Le ofrecí consejos, pero nunca los tomó en serio. Además, no todo el dinero era suyo. Andrés había cubierto una cantidad considerable, así que sus acusaciones de que perdió todo por mi culpa son otra de sus muchas exageraciones. Leticia sigue atrapada en el mismo ciclo de mentiras, manipulaciones y berrinches que siempre ha definido su vida. Y aunque al principio sentí algo de culpa por cómo terminaron las cosas, ahora sé que hice lo correcto. Si algo ha cambiado, es que Andrés y yo hemos mantenido el contacto. Lo que comenzó como conversaciones esporádicas para cerrar el capítulo de la boda, terminó convirtiéndose en una amistad inesperada. Andrés es todo lo contrario a Leticia. Amable, comprensivo y genuino. Lo más curioso de todo es que Andrés ha comenzado a salir con una amiga mía, alguien que conozco desde hace años y que es una persona maravillosa. Es 1000 veces mejor persona que mi hermana y la conexión entre ellos parece auténtica. Me sorprende pensar que, después de todo este caos, tal vez pueda considerar a Andrés y a mi amiga como parte de mi familia algún día. Este último año me ha enseñado una lección valiosa. La familia no siempre está definida por la sangre. A veces, puedes elegir a las personas que merecen estar en tu vida, y aunque el camino haya sido doloroso, estoy agradecida por haber encontrado mi propia versión de la familia, una que valoro mucho más de lo que jamás valoré la que me tocó al nacer.